Hola, ¿cómo están? Nuevamente en esta sección de libros recomendadísimos. En esta oportunidad, Historia y Trauma, la locura de las guerras, ¿sí? Un libro de François Daban, no sé si se dice así, y Jean-Max Gaudillier. Como es un libro recomendadísimo, es un mix entre lo que se pudo decir en la reseña, escribí en la reseña, más lo que salga espontáneamente y otras lecturas. Bueno, el libro empieza con una fabulosa frase, una frase que retoma y trabaja a Wittgenstein, donde dice, lo que no se puede decir, no se puede callar. Para mí es abandonar el terreno de lo filosófico y brindarse al terreno psicoanalítico. Es un libro sobre el trauma, sobre los traumas de la guerra, sobre la locura, sobre las locuras, pero también es un libro sobre el lazo. Es importantísimo el lugar que le dan al lazo eh, y a la potencia, yo diría, creativa del síntoma. Eso está dicho de diversas maneras, no está tan destacado, pero lo encuentro en su pronunciación. El libro va haciendo un largo recorrido, como ejes está la guerra, las guerras y la locura, pero como si estuvieran advertidos de que quieren captar a un público psicoanalítico, empiezan con un breve recorrido de lo que Lacan pudo proponer antes de los seminarios en su enseñanza. Eso es muy interesante porque es rescatar un Lacan que tiene una pata puesta en lo social, que ya lo vemos, por ejemplo, en el escrito El acerto de certidumbre anticipada, donde ahí plantea justamente la salida de... Nadie se salva solo, digamos, nadie sale solo. Plantea un juego en ese texto y lo que se muestra es la construcción de la subjetividad y lo que se muestra es la construcción de la salida de lo que es en ese juego la salida de la prisión junto con otros. Sabemos que Lacan en la época de las guerras viajó a Inglaterra, que se formó con las teorías de Bion y o sea que tuvo un contexto grupal bastante fuerte y me parece que este libro rescata también esa parte de las enseñanzas de Lacan. Entonces, advertidos por esto, rescatan lo que podría nombrar el lazo social, ¿no? Ese lazo social tiene como tres ejes. El lazo con profesionales de otras orientaciones, es un recorrido también de sus viajes, de sus conversaciones con distintos profesionales de distintos países, donde se dejan nutrir por lo que las diversas teorías que aquellos profesionales sostienen, les comentan. Es muy interesante eso, cómo se van encontrando con lo que cada profesional sostiene, no necesariamente del psicoanálisis, y eso los nutre para poder investigar sobre la locura, sobre el trauma. Otro de los lazos son las narraciones, ¿no? Sobre las historias clínicas, los relatos de los pacientes, que podrían pasar por anécdotas con un nutrido ejercicio de lo ficcional, que me parece que es muy interesante también la idea de ficción que sostienen. Y el lazo también con la historia que impacta, las historias, mejor dicho, que impacta en la historia, no podríamos decir en la historia universal, sino en una historia más grande. Voy a leer una parte para que vayan viendo de qué va. Dice, a partir de esas búsquedas, a la vez clínicas e históricas, nos proponemos formular aquí las condiciones de posibilidad de un enfoque analítico de síntomas que muestren la ruptura de la transmisión sobre las fallas del lazo social. Entonces ven cómo van conjugando la idea de nutrir, de armar un lazo social en sus diálogos con otros profesionales, en traer las anécdotas, las historias, los relatos de los pacientes, en poderse brindar otras teorías, porque hay en ese punto un rearmado del lazo social cuando el lazo social se rompió.
Entonces ese lazo social se va a ir armando, se va a ir restituyendo, orientados por otras disciplinas. Es muy bueno también las lecturas que tienen hacia la filosofía, por ejemplo, con lo de Wittgenstein, cómo dan vuelta esa frase, cómo la enmarcan en todo lo que sería el trauma, en las investigaciones que otros pudieron hacer y con los pacientes. Voy a destacar un poco esta cuestión de la narrativa de las historias, de hacer clínica, porque, por ejemplo, dicen en la página 26, dice, esos son de Francia, dice, pero en Francia en esa época, en la época que están empezando las investigaciones, el arte de narrar historias clínicas no estaba bien visto. En las ciencias humanas en general, la seriedad de la conceptualización las relegaba al rango de anécdotas. A mí me parece que en este punto hoy sí podemos recuperar lo que serían las anécdotas, las historias narradas de los pacientes sin ponerlos en un vínculo peyorativo. Muchas veces eso me parece que es la guía que hoy deberíamos respetar para la construcción de lo que antes se llamaba el caso. Me parece que hoy es la construcción de lo que se llama el relato, de la construcción de la narrativa, o sea que podríamos conjugar a la vez lo que el paciente va diciendo y cómo eso nos va nutriendo a nosotros teóricamente, prácticamente, sin tener que establecer a ese paciente como un caso y que de esa manera nos pongamos a observar la vida de las personas o transmitamos quizás de ese modo cuando atendemos un paciente. Me parece que entonces es más que la estructura de un caso, más que el armado de un caso, es el armado de esa narrativa que supimos escuchar de los pacientes. El punto donde se paran para generar esto es muy interesante, lo dicen así. Nosotros tomamos la decisión inversa. Por supuesto, no podríamos sostener la impostura de una realidad psíquica ahistórica y universal. Los constantes cambios de escala y las paradojas temporales que encontramos en los ejemplos que aquí damos implican justamente el hecho de que están ubicados con la mayor precisión en la historia, el espacio y el tiempo. Pero nosotros pusimos el acento en los momentos críticos de la transferencia, cuando todas las distinciones se confunden, pierden su objeto, se desplazan. Las crisis del planeta son objeto de estudios rigurosos en cada disciplina encargada de analizarlas, pero esos análisis cambian brutalmente de parámetros y de referente apenas el acontecimiento lo toca a uno de cerca. Entonces lo que van a apuntar para poder hablar de la historia no es de la historia universal y demás, tampoco es quedarse como si fuera en una época indeterminada, sino apuntar justamente a ese punto donde la historia de cada paciente repercute en las historias de otros y ese punto no fue narrado, no fue transmitido o fue transmitido desde el padecimiento. Lo dicen sintéticamente así. Nuestro trabajo hace existir zonas de no existencia, suprimidas por un golpe de fuerza que efectivamente tuvo lugar. Ahí apuntan a quizás cómo hacer para el trabajo con el trauma. Lo voy a seguir desarrollando como para que lo podamos palpar. Entonces, por ejemplo, van a trabajar el delirio como un mecanismo, como una herramienta que dice más que todas las noticias que puedan decirse o pronunciarse sobre hechos olvidados. Por ejemplo, en otra página dicen, el objetivo es intentar historiar lo que no es recibido por ningún discurso, de formas diversas según lugares y épocas. Una de las apuestas de este libro es describir cómo esa génesis del sujeto de la palabra es verdaderamente una cuestión de vida o muerte cuando ocurre en circunstancias implementadas para su destrucción. Entonces, ahí se entiende por qué la guerra, ¿no? Porque la guerra es un elemento destructivo, las catástrofes, eso es lo que se juega en este punto. Y en esa historia de cada quien, el elemento destructivo, el elemento catastrófico, hace como un cese no de la existencia, sino del relato. La vida ahí tiene como un tope. Entonces, cuando abordan las historias, cuando abordan los padecimientos, están muy atentos al asunto del tiempo, podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, destacan cómo el padecer de alguien en esta época puede ser un lazo con otro padecer, a veces no reconocido,
de un familiar de otra época. Eso me parece muy enriquecedor. Entonces, el tiempo con el que se encuentran para nombrar esto es un tiempo que ellos nombran como congelado. Dicen, en efecto, el pasaje del pasado al presente no puede efectuarse cuando el impacto del desastre ha inmovilizado el tiempo. Por eso, las historias que nosotros contamos aquí son las historias de descendientes que tuvieron la carga de transmitir de generación en generación pedazos de temporalidad congelados. Cada vez que se van a encontrar con el relato y que se van a encontrar con el relato de un sujeto padeciente, ven cómo ese padecimiento algunas veces está nombrado desde lo que le pudo pasar a algún familiar y que se fue transmitiendo de generación en generación y hay un protagonista, podríamos decir, de alguna familia que destaca en un delirio, que destaca en un sufrimiento, eso que estuvo acallado, que no estuvo tramitado, lo destaca con su padecer, lo destaca como si el tiempo hubiese sido o sigue siendo el mismo. Eso es muy enriquecedor. Lo enriquecedor también es que estos casos ponen al analista a analizarse a sí mismo, ¿no? Dicen, lo que ha sido dejado de lado, desechos de los discursos generalistas de las ciencias sociales, incluidas las psicoanalíticas. Lo que ha sido dejado de lado, o, por ejemplo, dice, para decirlo de algún modo, el psicoanálisis es una de las vías que encontró la locura en este siglo para hacerse oír por nosotros, decía a menudo Gaetano Benedetti, pero solamente en la medida en que estemos dispuestos a analizarnos continuamente a nosotros mismos en el encuentro con el paciente. Eso es lo que decía Gaetano. ¿Por qué es importante esto? Porque pluralmente se escucha que no es necesario el análisis del analista muchas veces para la atención de los pacientes. Y eso podría ser fruto de debate, de discusión. Algunos pensarían que es una salvajada, pero hay gente que sostiene que no necesita pasar por la experiencia de análisis para analizar. Eso podría ser fruto, como dije, de debate y demás, de aguas, de divisoria de aguas, pero no es cierto de ninguna manera en la atención con la psicosis. En la atención con la psicosis siempre hay un punto donde, en la neurosis también, pero en la psicosis más marcadamente, nos implica de otra manera con el lenguaje. Entonces, no podemos evitarnos la experiencia del análisis porque nos implica subjetivamente, desmedidamente, nos convoca a nuestra angustia, a nuestra subjetividad, y si no revisamos ninguno de nuestros puntos, no es por que nosotros podamos sostener el tratamiento sin analizarnos, es que vamos a hacer un mal tratamiento de todos nuestros pacientes. Voy a destacar una pregunta que me parece importantísima. Dice, cuando se destruyen las garantías de la palabra, ¿cómo construir un otro al cual hablarle? Es esto un eco de lo que se diría la presencia del lazo, ¿no? De tratar de construir un otro al cual hablarle, que puede ser el analista o puede ser otra persona, pero lo importante es poder tener un otro a quien hablarle. Vuelvo a un punto que me parece crucial, donde el padecer de alguien viene a reflejar o viene a nombrar o viene a actuar el padecer de algún familiar en otra época. ¿Por qué? Porque este es un punto donde cambiamos de eje del inconsciente. Dice, el inconsciente aquí no es exactamente el inconsciente reprimido. El paciente necesita recordar eso, pero no es posible recordar algo que aún no ha ocurrido. Y ese algo del pasado aún no ha ocurrido porque el paciente no estaba allí para que le ocurriera. Lo destaco un poco más. Dice, la catástrofe inminente, el fin del mundo anunciado, de hecho ya tuvo lugar, pero no pudo inscribirse en el pasado como pasado, pues el sujeto de la palabra en este punto no estaba ahí. Nada en el otro, ninguna palabra le fue dada para nombrar lo que allí ocurría. Totalmente cercenada, ignorada, pero en la misma medida conocida por todo el mundo, enunciada a veces en los libros de historia, incluso pregonada por el
deber de memoria, sin que ello signifique ninguna diferencia, la verdad no ha podido transmitirse. Este es un punto muy interesante porque donde esa verdad cercenada, donde no hubo palabras, por eso la importancia de la construcción de un otro, donde no hubo palabras, sin embargo sigue repercutiendo y se transforma, en el mejor de los casos, en un síntoma, en el peor de los casos, en un trauma que prosigue de generación en generación. Voy a ir a un ejemplo, una anécdota que me parece como muy interesante, porque esta anécdota implica a los autores en el libro. Tienen diversas formas de implicarse. Es un libro muy enriquecedor en ese sentido de cómo se implican, pero esta anécdota la destaco porque es casi la conjugación de todo lo que vengo diciendo. Lo que dice es, estaban de vacaciones, François y Jean-Max estaban de vacaciones y a François se descubre una protuberancia en el vientre. Enseguida piensan que podría ser cáncer, un tumor, bueno, sienten miedo, pero no van a decir nada porque están de vacaciones y se va a ocupar cuando vuelva de las vacaciones. No le dicen nada a sus hijos. Ese mismo día creo que van a un museo donde encuentran un museo donde hay una parte, una sección aparte de cuestiones medias bizarras, donde se muestran en el museo, bueno, distintos cuerpos en formol, cosas medias deformes, bueno, los hijos como que se quedan medio anonadados con esto que ven, el padre un poco les nombra las cosas como educativamente lo que están viendo, pero no hay muchas consecuencias de eso. A la noche, cuando se van a dormir, el niño, creo que es el mayor, que siempre se dormía muy rápidamente, no se puede dormir. Entonces los convoca, no se puede dormir y bueno, entonces los dos padres, como son psicoanalistas, le empiezan a preguntar por qué el niño está angustiado. Bueno, le cantan la canción de cuna, lo arrullan, le cuentan cuentos, todas cosas que en otro momento sirvieron, relatos que sirvieron para poder sobrellevar la angustia, no sirven y al contrario, cada vez se vuelve más terrible lo que le pasa. Entonces recuerdan que habían estado en ese lugar donde vieron cosas bastante monstruosas y racionalizan eso y le dicen seguramente vos estás angustiado porque viste todo esto y demás. Al contrario de tranquilizarse, el niño empieza a alucinar. Empieza a alucinar, esto es muy, muy potente, ¿no? Porque no ponen la alucinación en el lugar del sujeto psicótico, lo ponen en el lugar de alguien que está desesperado de angustia. Empieza a alucinar con monstruos, monstruos que están en la habitación. Ambos padres incluso miran para ver, para chequear si verdaderamente lo que estaba viendo estaba ahí, se dan cuenta de que está alucinando hasta que François hace un contacto visual con su esposo y, como si viniera a cuenta de nada, pero como viene a cuenta de todo, le nombra su propio miedo, sus propias angustias, le dice, no eres tú el que debería tener miedo, sino yo. Me descubrí un pequeño chichón en el vientre que nos preocupó, a tu papá y a mí. Decidimos continuar con el viaje porque no me duele, pero apenas volvamos iré a consultar al médico. Lo que hace François en ese momento es traer su propio miedo, no para tapar el miedo, no para sino para traer palabras a lo que se estaba nombrando como una situación de angustia y de miedo frente a los monstruos. Lo interesante es el retruque que ocurre tras traer la escena, el relato, tras nombrar el propio, tras implicarse, lo que venía diciendo del analista analizándose a sí mismo, o sea, tras implicarse y traer ese miedo que en el libro está por todos lados. ¿Cómo se implican?
cómo subjetivamente traen las problemáticas que están atravesando y no tiene por qué el otro cargarla. Trae el relato del propio miedo, o sea, algo que el hijo había percibido el miedo y no le negaron la percepción. Trae el relato, nombra el miedo y el retruque del hijo es una frase espectacular que dice, entonces, es que yo buscaba algo que me diera miedo. A mí me parece fabulosa, porque lo que hacía el niño es, frente a ese miedo percibido, pero que no sabido, porque no se lo habían confesado, no se lo habían dicho, pero percibido al fin, había empezado a generarse imágenes que le dieran miedo, un motivo, una causa a ese miedo percibido. Pero esos monstruos y demás no eran la causa. Era un relato que no existió, un miedo percibido en el miedo de la madre. Es muy interesante también lo que dicen a continuación, porque si no hubiese pasado eso, y esto lo podemos ver, dice, imaginemos por un instante el siguiente escenario de catástrofe. François, que continúa representando a la madre admirable, disimula y guarda el secreto, su propio miedo. El niño habría recibido la carga de la verdad cercenada de la historia. Se habría lanzado a una exploración hiperactiva y se habría encerrado en un repliegue hiperpasivo. O sea, hoy por hoy habría sido diagnosticado con rapidez e invitado a entrar en razón con químicos. En ese universo de cartón, también sus angustias legítimas habrían parecido superfluas. Luego podría haberse vuelto adicto al sufrimiento mudo de su madre o a otras causas igualmente vacías y violentas. Me parece que es como, a mí me pareció como un punto muy crucial, que si esto no hubiese sido dicho así, hoy en día tendríamos un niño medicado y cada vez más alejado de esa causa, de esa percepción, alimentándose de los secretos, de los miedos de los otros, como si fueran el motivo de un propio miedo. Y esto lo vemos en la clínica, donde muchas veces el miedo que se soporta no es un miedo propio, es la reacción a otro miedo. Y así como eso, hay un montón de ejemplos donde sintomatizamos las angustias, los miedos, la desolación de un otro afectivo que sentimos y que proponemos nuestras elaboraciones, como puede ser la alucinación de un monstruo, proponemos nuestras elaboraciones para hacer con eso, pero la causa está en otro lado. Me pareció como excelente este ejemplo y es en ese sentido un recorrido excelente del libro. Para ir terminando, el libro se va introduciendo por muchas zonas. Una de las zonas que destaco es lo enriquecedor cuando hablan del término real, lo real de Lacan, ¿no? Porque es un término ineludible en estos temas. Otra de las zonas es cuando hablan de las alucinaciones, de la locura, de las internaciones de personas destacadas que han generado contenido científico o decires psicológicos, como puede ser Wittgenstein, Comte, Sullivan, Descartes. Es interesantísimo lo que van retratando de esa vida que han tenido internaciones, tratamientos psiquiátricos o alucinaciones y demás. Y otra de las cosas que me parece que es la segunda parte muy enriquecedora, y que eso se los dejo a ustedes a su lectura, es cuando en estos intercambios con otros profesionales se enteran de Tomás Salmón, de los principios de Salmón, los principios que se pudieron aplicar en la psiquiatría del frente, en la guerra, que destacan 4 palabras, podrían decirse: proximidad, inmediatez, expectancy, que no se traduce porque tiene todo un juego equívoco y podría entenderse más, y simplicidad. Estas 4 palabras la van a desarrollar y la van a nutrir, se van a hacer cargo para poder decir algo al respecto a lo largo del libro, de la segunda parte más que nada. Pero me parece que responde a este intercambio enriquecedor de otras orientaciones, de encontrarse con otras personas que podrían nutrir el relato de, bueno, a ver, se rompió el lazo, a ver, nos encontramos con la catástrofe, ¿cómo podremos propiciar distintas formas de narrativas para tratar esto? Bueno, espero que les haya interesado. El libro salió en el 2011 acá en la traducción, es del Fondo de Cultura Económica, un librazo muy clínico, muy enriquecedor.